Esta es la segunda parte de la quinta unidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre el efecto fotoeléctrico, que fue otro de los fenómenos que la física clásica no pudo explicar y que gracias a los descubrimientos de Planck y su teoría cuántica fue posible más adelante explicarla. Tan solo 5 años más tarde de que Planck establece su teoría cuántica, es decir, en 1905, Albert Einstein utiliza esta información para poder explicar este fenómeno, y gracias a la explicación de este fenómeno más adelante Einstein ganaría junto con Millikan un premio Nobel. ¿Okay? ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Entonces el efecto corresponde a un fenómeno que se da en el que los electrones de ciertos metales pueden ser expulsados de ese metal siempre que se haya expuesto a luz que tenga al menos determinada frecuencia mínima a la cual se le conoce como frecuencia umbral, y que es la frecuencia mínima para poder provocar dicho fenómeno, es decir, que un electrón salga disparado, por así decirlo, de un metal. Vamos a ver esta imagen que explica mejor. Entonces, yo voy a tener un rayo de luz incidente que va a chocar contra una placa metálica, y que si tiene la frecuencia mínima, que se conoce como frecuencia umbral, va a ser capaz de hacer que uno de los electrones que está en la superficie de este metal se libere y se emita. Este artefacto en particular, este aparato, fue utilizado para poder medir el efecto fotoeléctrico. Y entonces lo que tenemos acá es un electrodo con una carga positiva que lo que hace es atraer esos electrones que se emiten a partir de esa superficie metálica, de manera que se puedan medir y podamos medir entonces el efecto fotoeléctrico. Eso básicamente corresponde al fenómeno. Entonces, como acabamos de decir, pues podríamos verlo también como dos cables en los que si yo los someto o los acerco a una fuente de luz, voy a provocar que los electrones, si esta luz tiene la frecuencia mínima o frecuencia umbral, va a provocar entonces que los electrones salgan despedidos del cable de manera que la corriente pueda seguirse midiendo, como se puede observar acá. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que este fenómeno no se da con todos los tipos de luz. Entonces ahí es donde viene la parte que no puede explicar la física clásica hasta ese momento. Mientras que con otros tipos de luz, pues sí es posible. ¿Cuál es entonces la diferencia y por qué no podemos observar este efecto fotoeléctrico con cualquier tipo de luz? Bueno, precisamente por la frecuencia umbral, porque no todas los tipos de luces tendrán ondas que lleguen a este tipo de frecuencia, que es la frecuencia mínima que yo necesito para que eh, el electrón pueda ser emitido a partir de ese metal. Entonces, nos damos cuenta que hasta el momento la luz se había visto de dos maneras. Por un lado, existía la teoría de que se trataba de simplemente de ondas, mientras que por otro lado teníamos la teoría de que se trataba de partículas. Einstein entonces lo que deduce es que la luz no puede ser entendida simplemente como una onda o como una partícula. Depende del experimento al cual yo esté sometiendo la luz, debo de considerarla ya sea como una onda o como una partícula. Y entonces Einstein lo que entendió también fue que realmente lo que existen son paquetes, nuevamente volvemos al concepto de los cuantos, paquetes de energía, que lo que tienen es una cantidad de partículas o de ondas. Entonces Einstein propone en una hipótesis que un rayo de luz realmente es un torrente de partículas que están empaquetadas. Y esas partículas de luz empaquetadas se les conoce como fotones. Ahora, la energía de un fotón, como ya vimos con los cuantos, está dado por la misma ecuación, que me relaciona la frecuencia y la constante de Planck. Entonces, realmente la energía está determinada por la frecuencia de la onda, porque la constante, como lo dice la palabra, es un valor que no varía. Entonces, a mayor frecuencia, vean que es una relación proporcional, proporcionalmente directa, a mayor frecuencia también habrá mayor energía. Y entonces aquí nosotros podemos ver que las radiaciones de mayor energía son los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta. Los rayos X y los rayos gamma se conocen como rayos ionizantes. Y esto precisamente tiene relación con los iones que nosotros conocemos en química. Vamos a ver cómo.
Entonces, tenemos que recordar que básicamente en un átomo nosotros tenemos el núcleo y tenemos diferentes niveles de energía donde hay electrones ubicados. Conforme o entre más alejado esté un electrón del núcleo del átomo, más energía tiene. ¿Ok? Entonces, si yo irradio ese átomo, es decir, si yo lo someto o lo enfrento a una fuente de luz, pues entonces lo que estoy haciendo es enviando ondas, ¿verdad? Que tienen una cierta cantidad de energía. Y si esta energía tiene una frecuencia mínima, que se conoce como frecuencia umbral, que entonces me da la energía mínima para poder arrancar un electrón y sacarlo, si esa energía es correspondiente a la frecuencia umbral, entonces lo que ocurrirá es que también será igual a la energía de enlace que mantiene unido este electrón del último nivel de energía al átomo. Entonces, si esas energías son iguales, resulta entonces que el electrón se emite, es decir, puede salir del átomo. Y esto, como ustedes recordarán, cuando un átomo pierde un electrón, lo que se forma es un ion. En este caso, un catión, porque estoy perdiendo una carga negativa. ¿Okay? Entonces, por eso las frecuencias anteriores o los tipos de ondas se conocen como energía ionizante, porque son los capaces de provocar este fenómeno. Y ahora, ¿qué pasa si la energía que yo estoy metiendo, es decir, la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral? ¿Qué pasa si la energía que yo tengo aquí es mayor que la energía de enlace? Pues entonces tendré suficiente energía para que el electrón se emita y además me sobra energía. Entonces esa energía la gana el electrón como energía cinética, energía de movimiento. ¿Okay? Entonces podemos tener otra ecuación a partir de esa información en la cual tengo que la energía que yo estoy aplicando acá será igual entonces a la energía o al trabajo que yo requiero para poder arrancar ese electrón del átomo neutro con más el exceso de energía que sería la energía cinética. Vamos acá. ¿Okay? Entonces recordar que este trabajo siempre será la energía que yo requiero para poder alcanzar la frecuencia umbral y hacer que ese electrón se emita. Es esta que está acá. ¿Okay? Ese es el trabajo. Ahora, si yo quiero despejar la energía cinética, puedo despejarla a partir de esta ecuación y ver entonces que la energía cinética sería la energía que se aplica al átomo menos la energía que se requiere para arrancar ese electrón. ¿Okay? Entonces yo veo que cuanto mayor sea la frecuencia de la onda que estoy aplicando, mayor también entonces será la energía cinética, puesto que este valor es constante. Siempre le voy a restar a este valor un mismo valor constante. Entonces, entre mayor sea la frecuencia, este número se me va a hacer más grande y por lo tanto también se me hará más grande la energía cinética que tenga ese electrón que está siendo emitido. Ahora, hay una cosa muy importante que hay que mencionar, que también está relacionada con la cantidad de electrones y la intensidad o la energía que tenga cada uno de esos electrones y corresponde al rayo de luz que yo esté aplicando. ¿Okay? Entonces, entre más intenso o más brillante sea el rayo de luz, pues entonces mayor cantidad de fotones tiene, mayor número de fotones tiene. Eso es lo que quiere decir la intensidad o la brillantez de la luz. Y a mayor número de fotones también va a haber una mayor cantidad de electrones que puedo emitir. ¿Okay? Una mayor cantidad de electrones que puedo emitir. Entonces yo puedo decir que a mayor intensidad o entre más brillante sea la luz, también va a haber un mayor número de electrones emitidos. Ojo que aquí nadie me está hablando de la energía con la que salen estos electrones. ¿Okay? Entonces, la energía no está relacionada con la intensidad de la luz, sino que más bien está relacionada con la frecuencia de la luz. Recuerden que a mayor frecuencia, mayor energía. Véanlo acá nuevamente. Entre mayor sea la frecuencia de la luz que yo estoy aplicando, mayor será la energía que estoy aplicando y por lo tanto también será mayor la energía excedente, es decir, la mayor energía cinética de los electrones que se emiten. Entonces, pongamos esto en práctica. Nos piden que calculemos la energía en julios de un fotón con una longitud de onda de 5,00 por 10 a la menos 4 nanómetros. Y esto está en la región infrarroja. Que entonces para esto nosotros tenemos que recordar que la energía está dada por esta ecuación. Ahora a mí me dan la longitud de onda, que es este valor que está acá abajo, lambda. Yo conozco la velocidad de la luz y también conozco el valor de la constante de Planck. Entonces simplemente volver a equiparar las unidades de nanómetros a metros para que me coincidan con las unidades de la velocidad de la luz. Y vean que eso se está haciendo en la parte inferior de la ecuación que está acá abajo para poder llevar esto a metros y
que las unidades me coincidan, de manera que al final puedo obtener entonces cuál es la energía de ese fotón. ¿Okay? La parte B, que corresponde a otro fotón de energía en una longitud diferente, que es longitud de onda diferente, que se encuentra en la región de los rayos X. Si nosotros recordamos, esta debería ser más energética. Entonces, esta se las dejo a ustedes para que la resuelvan y vean a ver si la energía realmente es superior a esta, como debería ser, puesto que es más energético. Ahora, otro ejemplo, me piden la función de trabajo, o no, más bien me dicen que la función de trabajo de metal de cesio tiene este valor. Recuerden que la función de trabajo o el trabajo en la ecuación que vimos anteriormente corresponde a la energía que yo tengo que aplicar simplemente para llegar a esa frecuencia umbral, es decir, para lograr que el electrón se emita. Entonces, me preguntan que calcule la frecuencia mínima de luz requerida para liberar electrones del metal. Ojo que me dicen la frecuencia mínima. Esto quiere decir, entonces, la frecuencia mínima es la frecuencia umbral. Y en la frecuencia umbral yo lo que tengo es que la energía que yo estoy aplicando para arrancar ese electrón, para emitir ese electrón, debe ser igual a la energía de enlace. Y la energía de enlace resulta que es el trabajo. Entonces la ecuación que yo voy a tener es que energía es igual a la constante Planck por la frecuencia. Recordando entonces que esta energía será igual a la energía cinética, que en este caso la elimino porque es la energía mínima que corresponde únicamente al trabajo, de manera que la frecuencia mínima de la luz, que será necesaria para desprender ese electrón, no contempla energía cinética, porque no va a agregar más energía. Entonces, la energía que yo tengo que aplicar debe ser igual nada más a la energía que necesito simplemente para arrancar ese electrón, o sea, la energía de enlace o la función de trabajo que me hablan acá, es lo mismo. Entonces, despejo de esa ecuación y ya tengo cuál sería la frecuencia. Aquí nada más es entender bien el problema. Para la parte B, lo que me piden es ahora que calcule la energía cinética del electrón expulsado si se usa luz con una frecuencia y me dan la frecuencia. Entonces ahora el problema es diferente porque ahora me están hablando que sí hay energía cinética, es decir, que la energía que yo apliqué al inicio es superior a la energía de enlace. Por lo tanto, hay un excedente. Entonces volvemos a esta ecuación donde yo sé que la energía es igual a la energía cinética más el trabajo. Y puedo reordenar la ecuación, como vimos anteriormente, para calcular entonces simplemente la energía cinética. ¿Okay? Ya me están dando la función de trabajo que yo puedo sustituir en la ecuación y el resto de información también lo tengo. Entonces simplemente sustituyo en la ecuación y obtengo el resultado. Aquí lo importante es entender que en el primer inciso, cuando me hablan de frecuencia mínima me hablan de frecuencia umbral. Es decir, no tengo energía cinética, solamente es el trabajo. En cambio acá, si tengo un excedente de energía, por lo tanto hay energía cinética que debo contemplar a la hora de resolver este problema. Muchas gracias.